Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Que el Señor les bendiga. Quería compartirles hoy una palabra justamente acerca de estar en victoria. Y leyendo en 1 de Pedro 5:8 vemos que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entendemos, por supuesto, que a través de la palabra nos dice que el diablo siempre está alrededor de nosotros buscando justamente de hacernos caer en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias. Y mientras justamente el cristiano permanezca en el mundo, tiene que sostener una batalla espiritual importante. Y Satanás, por supuesto, sabe que el cristiano comprometido, el cristiano que realmente obedece a la palabra de Dios, anda justamente del lado del vencedor, que es Jesucristo. Pero hace lo posible justamente para que sea ineficaz y para que caiga en el campo de batalla. Ahora, la táctica favorita del diablo, ¿cuál es? Atacar a esos creyentes que están poco comprometidos o poco firmes en la palabra de Dios, en las cosas de Dios. Entonces procura darles una batalla de manera que tengan una imagen falsa de Dios, algo que les indique como que Dios no les representa, o que Dios es un Dios que disciplina a sus hijos, pero no con amor. Todo de lo contrario a lo que dice, por supuesto, la palabra de Dios. Sino a un Dios ajeno, lejano y más que nada exigente, que solo le interesa que en ellos haya tal vez dolor, problemas, dificultades. Hacen tropezar a aquellos que realmente no están firmes en las cosas de Dios. Es importante entender que el cristiano tiene que estar firme de una manera tal de frenar todas esas clases de tentaciones que uno está pasando y atravesando a través de los tiempos, a través de este tiempo, ¿no es cierto? En ninguna parte de la Biblia, por supuesto, dice que el creyente no encontrará luchas, todo lo contrario. Siempre hablamos de que la palabra de Dios nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, mas no se preocupen porque yo he vencido al mundo, dice el Señor, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender que si nos ponemos firmes delante del lado del victorioso, a veces podemos orar, podemos tener problemas, podemos tener dificultades, y parece que Dios se tarda en las cosas que nosotros necesitamos. Y aunque a veces Dios no intervenga en el momento que nosotros queremos, tenemos que aprender a ser como esos soldados experimentados y confiados en la sabiduría de nuestro jefe, porque justamente eso es lo que tiene que ser la base del cristiano, ¿no es cierto? Entender el propósito de Dios más allá de la circunstancia que tengamos que pasar. Fíjese que en Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vienen tantas cosas a nuestro alrededor, vienen tantas cosas a nuestra mente y a nuestro corazón con diferentes problemas, tal vez problemas en el hogar, problemas económicos, en la salud, en diferentes situaciones, ¿no es cierto? Pero lo más difícil de todo, ¿saben lo que es? Aprender a someterse a Dios. Si uno aprende realmente a someterse a Dios y a someterse a la voluntad de Dios, entonces vamos a encontrar la victoria por sobre todas las cosas. Si aprendemos a someternos a Dios, a creer realmente que Dios es todopoderoso en todas las cosas, absolutamente todo, entonces vamos a encontrar la victoria por encima de toda circunstancia, encima de toda dificultad. Fíjense que, por ejemplo, en el libro de Josué, habla de que Josué estaba dispuesto para ir a enfrentarse hacia un pueblo que no conocía. Tenía que pasar a Jericó. Él iba a tomar esa tierra prometida, pero delante suyo lo único que veía era un gran muro, una gran muralla, algo que no podía atravesar así nomás. Pero de repente aparece un varón con la espada desenvainada, listo para pelear. Josué fue muy valiente al decirle: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y este varón con su espada desenvainada dijo: no te preocupes, yo vengo ahora como el jefe del ejército de Jehová, como el príncipe del ejército de Jehová. Y con su espada desenvainada en mano le dijo: ahora solamente quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y dice la palabra de Dios que Josué
así lo hizo. Él se preparó para esa batalla, ganó esa batalla, porque de hecho la palabra de Dios nos habla acerca de que los muros cayeron delante de ellos y pudieron ser victoriosos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando comprendemos que la situación supera nuestras débiles capacidades y aprendemos a mirar al Señor mismo, entonces experimentamos el verdadero poder de Dios. Solamente tenemos que empezar a mirar al Señor como lo que es nuestro Dios, ese Dios todopoderoso que puede vencer absolutamente todas las cosas. Entonces, tal vez en este momento estemos pasando por una situación que no podemos llegar a comprender en muchos casos. Hoy estamos prácticamente recluidos en nuestros hogares porque no sabemos qué es lo que va a pasar en las diferentes situaciones. Y constantemente en el noticiero sigue hablando de que los números de enfermos siguen creciendo, los muertos también, los países están cerrando todas sus fronteras y diferentes cosas. El miedo está atacando a la población y entonces uno tiene que pensar, ¿y ahora cómo sigue todo esto? Simplemente entender que Dios es el principio de todas las cosas. Él es el principio y es el final. Entonces, si confiamos en el Señor, tenemos la victoria asegurada. Solamente tenemos que aprender a decirle, Señor, yo deposito toda mi confianza en vos. Así como dice el Salmo 91, que bajo sus alas nos sentiremos seguros. Que cuando estamos realmente debajo de las alas del Señor, sabemos que puede pasar montones de cosas a nuestro alrededor, mas a nosotros no nos llegará. Fíjese que cuando el pueblo de Israel estaban presos, estaban justamente todos juntos en Egipto. Ellos estaban pasando por un momento terrible. Faraón estaba atacando al pueblo más que nunca. Las plagas estaban todo a su alrededor. Y vino la plaga más fuerte, la más fuerte de todas, que era que iba a matar a cada uno de los primogénitos. Pero Dios les dijo que pintaran los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero. Y hoy nosotros tenemos la sangre del Cordero justamente que nos guarda, nos liberta. Y todo aquello que pueda pasar a nuestro alrededor, dice la palabra de Dios, que más a vosotros no los llegará. Ahora, es importante entonces aprender a guardarse sobre la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo sea lo más importante en nuestra vida. Dice en 2 Corintios 4, que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Si tenemos la confianza en el Señor, sabemos que puede pasar millones de cosas a nuestro alrededor, pero tenemos la confianza, la plena confianza de que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, por cada una de nuestras rebeliones también, por supuesto. Y hoy es un tiempo en el que podamos ponernos firmes en la presencia del Señor, aprender a buscarle de una manera tal vez diferente como lo hemos hecho hasta ahora, empezar a orar, a clamar, empezar a bendecirnos los unos a los otros. Hay mucha gente que en este momento está en desesperación y no sabe hacia dónde va, pero este es el tiempo en que la iglesia, más allá de que los templos sean cerrados, la iglesia somos nosotros, y como iglesia tenemos que empezar a trabajar como tal. ¿Cómo es esto? Simplemente buscando de Dios, clamando a Dios, orando los unos por los otros y todo lo que Dios nos está mandando en este tiempo que hagamos. Así que yo les invito que a partir de este momento estemos justamente en una búsqueda constante con el Señor. Una búsqueda que realmente nos lleve a ver la gloria de Dios por encima de toda circunstancia. La palabra de Dios nos habla y nos dijo en todo este tiempo que iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Y ahí es donde apuntamos, justamente en ver el poder de Dios, la victoria de Jesucristo por sobre toda circunstancia. Mis amados, los bendigo en el nombre de Jesús y esperamos que justamente podamos tener un tiempo en paz, buscando del Señor y podamos ver la paz de Dios por sobre todas las cosas. Bendiciones.